Cuando un barco entra a la Bahía de San Juan en Puerto Rico, no es como que voy por ahí, corillo, abre. Eso no funciona así. ¿Cómo funciona? Hoy con Joel Pizá, exdirector de puertos y abogado de la práctica marítima. Ok, tú haces Maritime Law. Tengo uno que otro cliente, hago de todo, pero también ofrezco servicios legales a clientes de la industria marítima, correcto. Ok, por si acaso, leyes marítimas son bastante peculiares. Muy antigua, mira el Tiló y... Son bien viejas. Así es. Desde los años, de la nación. Y no cambian mucho. Así es. Son, a menos que ocurran accidentes, ¿verdad? Y que, como dicen, la seguridad está escrita en sangre. Cuando alguien va a entrar a Puerto Rico, no entra por sorpresa. O sea, si alguien va a atracar en la Bahía de San Juan, ¿cómo funciona eso? Todo es bien coordinado. Usualmente... Dame un ejemplo de una empresa, por ejemplo, esta es la barcaza que trae los dueños de General New Fortress. Esa barcaza que está ahí es la barcaza que ellos están trayendo, una barcaza mucho más grande de la que originalmente se hablaba. Ok, ¿por qué hace diferencia entre una barcaza como esta versus una barcaza 5 veces más pequeña que eran los originales? ¿Cuál es la diferencia? Claro, mientras más grande la embarcación, más pendiente tienes que estar, obviamente, en los efectos hidrodinámicos para poder maniobrar la embarcación a baja velocidad. Tienes que estar pendiente a los canales de navegación, que por ley existen unos canales federales y estatales y no puedes pasar esas líneas. Y dependiendo de esas dimensiones es que los pilotos o los prácticos, que son los que están autorizados por ley estatal para hacer las maniobras de atraque, son los que... ¿Se le dice pilotos, no capitanes? No, el capitán el oficial de mayor alto rango de una embarcación se le dice capitán. Sin embargo, hay una profesión no muy conocida, pero es neurálgica y crítica, es súper importante, que son los famosos, hay gente que le dice los pilotos, la gente le dice los prácticos, que son, no sé si tú has estado en un crucero y te has levantado bien temprano para pasar por el morro y ves que aparece una embarcación bien pequeña con una lucecita, se le pega el crucero y con una escalera suben. Esos son los prácticos, que son los que bajo la ley 226 en Puerto Rico, pero todos los estados, son las personas que entonces toman el control direccional de la embarcación y están autorizados para atracarla. ¿Por qué? Porque estos son barcos de bandera extranjera. Perdóname, ¿eso funciona con todos los barcos? Con todos los... la ley dice, todos los barcos de bandera extranjera, como ocurre con el de gas natural, o barcos de bandera americana que son parte de que antes de atracar en Puerto Rico estaban en un puerto internacional. Okay. Pero ¿qué sucede en la práctica? Los barcos de tow, de Crowley, de Trailer Bridge, que son los barcos que traen la comida a Puerto Rico, las medicinas, que son bandera americana, en teoría, bajo la ley, no deberían usar pilotaje o practicaje. Pero la compañía los contrata porque no quieren tener el liability o la exposición de responsabilidad civil si ocurre un accidente. Así que en la práctica los utilizan. Porque aunque no deberían, pero los capitanes en ocasiones ni hacen esas maniobras. Cada vez que viene Crowley o Tote, que son las dos operaciones más grandes de bandera americana que llegan a Puerto Rico, todas las semanas llegan 2 barcos de ellos, o sea, 4. ¿Verdad? Son 4 o 5. Antes eran 5, no sé si todavía son 4 o 5. Ellos Crowley tiene más servicios por una barcaza, pero usualmente están todos los lunes y todos los viernes. Esos son los 2 servicios semanales que tienen. Ok, y entonces ellos llegan desde Jacksonville, llegan al puerto. Antes de ellos entrar, llaman en teoría, ¿no? Avisan y se supone que estos prácticos, estos pilotos estén listos para abordar. Sí. Y ellos son los que entran el barco como capitán de barco. Como el piloto es una responsabilidad compartida. También la ley de prácticas en Estados Unidos del 1797 es los estados, el Congreso no ha querido ocupar el campo bajo la cláusula de comercio interestatal, han sido los estados los que regulan su practicaje. Los estados son bien celosos porque quieren proteger sus muelles. Hay estados complejos que tienen ríos, la topografía y los canales de navegación son bien distintos, así que los estados son bien celosos con el practicaje. Y establecen comisiones y reglas. Es una profesión, ¿verdad? Luego hablamos, pero es más fascinante. En Puerto Rico eso pues ha perdido la profesionalidad. La gente que ocupa usualmente esas posiciones no tienen una cultura marítima. Y luego hablamos, ¿verdad?, de los pecados de la industria marítima de Puerto Rico. Pero a tu pregunta, 3 millas antes de entrar a la Bahía de San Juan, ya estos pilotos están abordando la embarcación. Dependiendo si es un crucero, que ya los itinerarios están bastante establecidos casi 2 años antes, pues ya se conocen. Barcos de carga usualmente están una semana y media, porque todas estas barcos de bandera extranjera contratan un agente en Puerto Rico. Esa es otra industria en Puerto Rico. Los agentes, cada línea marítima internacional no tiene presencia de empleados en Puerto Rico para estar encargándose del papeleo, pagar las contribuciones, contratar los pilotos, Así que los agentes representan esta agencia. Los agentes son los que hacen todo ese papeleo. Ellos son los que contratan hasta los remolcadores on behalf of, ¿verdad? En representación de estas compañías internacionales. Y se supone que cuando este barco va a entrar,
pues está el piloto a 3 millas mar adentro, todos los servicios auxiliares ya están debidamente coordinados, pero no ocurre, bueno, si hay una emergencia y un barco tiene que virar por una emergencia médica, ¿verdad? Pues ocurre en sus casos, pero es un asunto coordinado. Y esto del gas natural es bastante coordinado porque sabemos que el abasto de gas natural ahora creo que está por 20 y pico de días, así que se coordinan, los agentes coordinan con los pilotos y toda la industria con mucha frecuencia. Ok, el Coast Guard dio, y vamos a mostrar el documento, el Coast Guard dio una autorización, pero con unas condiciones para que esta embarcación entrara. Entre las restricciones es que tengan que tener 4 remolcadores. Esos remolcadores se escogió 4, no es por capricho, es porque se hace una simulación antes. A mí me hablaron de que estas simulaciones se hacen con bastante tiempo antes y no es en el puerto de Puerto Rico. Sí. ¿Cómo funciona eso? Inicialmente hubo mucha resistencia en Puerto Rico para traer esos remolcadores, que es una de las cosas que está pasando en la Bahía de San Juan. Cuando los intereses económicos, todo el mundo quiere hacer el trabajo, y los entiendo, ¿verdad? El menor costo posible, pero tiene que haber un balance y tiene que haber entes gubernamentales que no estén influenciados por la presión pública. Me explico, porque inicialmente no fue que la compañía celebró y dijo que bueno, vamos a comprar 4 remolcadores. Fue porque hubo gente que levantó la voz de alarma y dijo no podemos atracar esas embarcaciones con esa dimensión con los remolcadores que hay en Puerto Rico, que eran de tercera categoría. Uh-huh. Y particularmente los prácticos, mucha gente en la industria, y New Fortress tuvo que sentarse con ellos y tuvieron que ir a Houston, Texas, a un centro muy famoso de calibre mundial para donde se simula la Bahía de San Juan, se ponen los parámetros, es un simulador como los que tiene Airbus y Boeing, ¿verdad? Pero imagínate para la industria marítima, y eso arrojó suficiente data y evidencia empírica de que era lo que se necesitaba según las condiciones climatológicas de Puerto Rico, el tipo del año, etc. Y eran 4 remolcadores escort rated o tractores de tipo de escorta, que no es muy en Puerto Rico. Al no haberlos en Puerto Rico, la New Fortress decidió subvencionar y contratar una compañía directamente para traerlos a Puerto Rico. Cada uno de esos remolcadores cuestan $25 millones cada uno. Así que en equipo hay $100 millones casi en remolcadores sin combustible. Y además de eso, a base de la data que arrojó las simulaciones, se hicieron unas en Houston y otras en Mississippi, el Coast Guard adoptó muchos de esos parámetros en una orden, que es que no tienen que hacerse las maniobras durante el día, esto no se puede hacer de noche. Los vientos sostenidos no pueden ser mayores de 10 nudos, perdón. Y importante. Nudos son como 10 nudos, son como 12 millas. 1.15 millas. Ok. O sea, que serían 15 millas. Exacto, correcto. Es sostenido y si son ráfagas de 15 nudos, olvídate, no se puede hacer la maniobra. Usualmente en Puerto Rico, antes de las 7 de la mañana, es que se pueda entrar, porque ya con el efecto que tiene el sol, la atmósfera, etc., pues ya después de las 7 de la mañana las probabilidades de que Puerto Rico tenga más de 10 nudos son más altas. Así que esto hay que hacerlo de más un poquito entre 4 o 6 de la mañana para evitar, ¿verdad?, que los vientos suban. Otra de las restricciones fue esa. Necesitabas 4 remolcadores en cada punto del barco, porque este era más grande. Recordarás que antes era uno más pequeño y antes lo que New Fortress hacía era que había un barco que estaba permanentemente en el muelle, traían otro, lo pegaban al lado, paralelamente, hacían el chip-to-chip transfer. Pero cuando por mucho tiempo esa operación se estuvo haciendo, pero el Coast Guard pues trajo y no había manera de rebatirlo. Cuando se pegaban esos 2 barcos, estaba impactando y penetrando el canal de navegación federal. Por tanto, no podían hacer eso. Así que ahora lo que New Fortress hace... Okay, eso me hace, antes de que continúe... Sí. Porque siempre, desde que New Fortress anunció que iba a entrar a Puerto Rico, los dueños de Genera, desde que ellos anunciaron, siempre se supo que esa iba a ser su operación. Era una barcaza permanente que iba a tener una máquina de barcos pequeños que iban a descargar gas para mantener esta barcaza permanente allí, obviamente más grande, para tener continuamente suplido de una máquina de embarcaciones que trajera y cada 7 o 8 días se les supliera de nuevo. Eso finalmente... para evitar que esta barcaza estuviera entrando y saliendo precisamente por la peligrosidad, por todos los elementos, ¿verdad?, de seguridad que hay que tener. Correcto. Después aumentaron la operación. También recuerden que también se aumentó la operación porque llegaron los megageneradores. Así que no solamente era gas para la central San Juan, sino también para los megageneradores que eran adicionales. Así que se trajo embarcaciones más grandes hasta que terminamos con esta. Básicamente una embarcación 5 veces más grande de lo que originalmente se había dicho que se iba a traer. El Ineos Princess, el famoso Ineos Princess. Ok. ¿Cómo yo puedo tener, ¿verdad?, una operación que el Coast Guard me dice, pero espérate, es que cuando tú tienes las 2 embarcaciones una a la otra, porque siempre se pensó así, tú estás actuando de forma ilegal o en contra de mi reglamentación porque estás entrando
a la zona del canal de navegación donde todas las otras embarcaciones se supone que entren y la peligrosidad obviamente aumenta considerablemente cuando tienes gas en dos embarcaciones transfiriéndose de una a la otra y hay otras embarcaciones pasando por el lado. Pues mira, Jay, ahí ya ahora está claro, ¿verdad? Pero por mucho tiempo hubo muchas alegaciones de que el Coast Guard había autorizado esa operación. Y hubo vistas públicas y se establecieron unos parámetros antes de lo que estaban ahora. Y North Fortress alegaba, y ciertas personas del Coast Guard, ¿verdad? Alegaban de que estaba autorizado. Pero honestamente, pues luego se reflejó que no estaba tan autorizado como debería. Así que hay una zona bien gris, honestamente, de si estaban autorizados o no. La empresa entiende que sí. Lo mismo que ocurrió con el FERC, ¿recuerdas? Que hubo una zona bien gris allí de que estaba autorizado, que no estaba autorizado. El FERC, para los que no saben, ¿verdad? Es la agencia federal que da permiso para todo lo que tiene que ver con energía, específicamente entre los estados, y en cuanto al gas natural tiene jurisdicción total. Sin embargo, a pesar de que la operación de New Fortress empezó como, ¿verdad? Y decía que no le hacía falta los permisos del FERC, finalmente el FERC dijo que, pues, tenía que tener sus permisos, pero como ya lo había hecho, pues permitió la operación. Que me parece siempre que fue, ¿verdad? Que es parte de la estrategia. Ellos originalmente se anunció como que la operación iba a ser más para combustible de farmacéuticas y de industrias, no tanto como para... Y de hecho se habló originalmente de gas licuado para competir con Empire Gas, no para... Sí, se habló de gas por pump, LPG. Usualmente eso era lo que había escuchado hace años, correcto. Y después se hizo LNG. La P cambió por la N de repente. Ok. Nada, es que claro, entonces había una controversia jurídica en la jurisdicción del FERC sobre las tuberías, porque usualmente lo de los pipelines era importante. Pero ya el FERC se declaró con jurisdicción, así que y creo que New Fortress está trabajando esa situación. Pero ahora las reglas están claras, ya el FERC tiene jurisdicción, ya se estaba violando el canal de navegación, y entonces eso obliga a, y como muy bien tú mencionas, hay ahora más demanda de gas natural. Los remolcadores que estaban en la bahía de San Juan no eran los apropiados. Y voy a hacer ahí una digresión o un footnote. En la bahía de San Juan, y eso es lo que Puerto Rico tiene que cambiar, y yo me siento que quizás contribuí con un granito, pero se necesita mucho más. Es que en Puerto Rico somos bien mezquinos con nosotros mismos, Jay. En Puerto Rico, en la industria marítima, todo tiene que ser bien barato. A los remolcadores hay que pagarle lo mínimo. A los pilotos de prácticas hay que pagarle lo mínimo. A los caberos, que son los seres humanos que amarran las líneas, los barcos, cuando yo era director de puerto los veía con chancletas y pantalones cortos que si una línea de esas revienta lo van a descuartizar y los van a decapitar. No hay indumentaria apropiada de seguridad. Y todo hay que mantenerlo bien, todo es bien barato. ¿Por qué? Porque hay ciertas influencias económicas que quieren mantener todo bien barato. Y si todo es bien barato, ¿cuál es el equipo que tú vas a tener en Puerto Rico? Pues el peor, porque... Pues, y más o menos en verano del 2024 en Puerto hay una ley no muy conocida, que es la Ley de Muelles y Puertos del 1968. Todo el mundo habla de la Ley de Puertos, que es la del 42, pero hay una ley especial y esa ley le da jurisdicción a Puerto como ente regulador. Y ha habido por años una concepción del mercado y los líderes políticos de mantener a Puerto como un mero arrendador de terreno. Y eso ha afectado porque en ningún puerto del mundo las autoridades portuarias se dedican solamente a arrendar terreno. Eso es parte de la parte comercial. Pero también viene el elemento de infraestructura, que Puerto Rico pues ha estado bien rezagado, pero también viene del ente regulador. Y lo menciono porque en ese reglamento que pudimos promulgar y costó mucho trabajo porque la industria no estaba muy contenta, comenzamos a decir, mira, la bahía de San Juan solamente tiene una entrada y una sola salida. Cuando ocurrió el accidente en Baltimore, ¿recuerdas? Que el barco le pegó Puerto Rico necesita, para ciertos barcos de bandera extranjera que no son los más de alta tecnología, o exigir TOX Escort Rated para entrar y salir, porque si ocurre algo en central de la bahía de San Juan, Puerto Rico va a sufrir. Esas discusiones que Puerto tiene la autoridad, comenzamos a ganar terreno, pero no eran muy sencillas porque nadie quiere pagar. Y al final del día, Puerto Rico era la jurisdicción con los remolcadores más ineficientes del mundo. Ahora, cuando llegaron esos 4 remolcadores, Jay, ahora las otras 2 compañías que están en Puerto Rico hicieron la inversión para competir y compraron y trajeron 2 remolcadores de gran capacidad a Puerto Rico. Lo menciono, ¿verdad? Porque esto no fue casualidad y fueron años y décadas casi de que como Puerto Rico terminó con el peor equipo, con los peores remolcadores. Y era porque también había una autoridad portuaria débil en la parte regulatoria. Lo menciono, ¿verdad? Porque tenía que desahogarme contigo y tú me sales más barato que el psiquiatra. No. Y francamente, bueno, también sé que conoce la industria, además trabaja en la industria, solo la conoce de primera mano. Y te pregunto, ¿ya eso se subsanó?
Bueno, ahora el reglamento lo adoptamos, que creo que es un buen paso a la dirección correcta, ¿verdad? Pero tienen ahora que ponerlo en vigor y verificar y hacer el comité si estudios empíricos, si en Puerto Rico hace falta una escolta de tox para entrar y salir de la entrada de San Juan. El reglamento ahora permite multar si tú tienes los caberos no tienen indumentaria apropiada. Era de verdad una cosa increíble. Antes las puntales de las compañías de estiva se quedaban de manera horizontal, perdón, y afectaba las defensas de los muelles privados. Recordaremos que la Bahía de San Juan tiene muelles privados. Tenemos el de Pan American Grain, es un muelle privado. El muelle de Puma es un muelle privado. El Cataño Hill Dock, ¿recuerdas que hubo una controversia hace como 2 años con energía eléctrica del suplido en Cataño Hill Dock? Son muelles privados, pero el gobierno, bajo la ley de muelle de puerto y ese reglamento, tiene jurisdicción porque no tenían defensas, no eran adecuados, no querían invertir en su muelle. Y si ocurre un accidente, va a afectar toda la cadena de distribución de Puerto Rico. Así que lo menciono, ¿verdad? Porque creo que poco a poco se está obligando, y mi recomendación a los próximos directores, al actual y el próximo, el que venga de los próximos 10 y 15 años, es que no podemos dejar rezagado el componente regulatorio de la Autoridad de los Puertos. Que mucha gente se ha beneficiado de una autoridad portuaria débil y quédate arrendando terreno. O ahora, pues lo que pudimos hacer el 4 años pasado, pues vamos a infraestructura, pero ese componente regulatorio yo lo vi, y tengo que confesarlo, lo vi muy tarde, claro, después de la pandemia, etcétera, y pudimos adoptar un reglamento, pero a la luz de todo lo que está ocurriendo, tú necesitas, por ejemplo, algo que no está pasando en la Bahía de San Juan hoy. En todos los puertos del mundo, quien dictamina el orden de entrada de los barcos es el Estado. Si tú le preguntas a todas las compañías privadas qué barco tiene que entrar primero, ¿qué va a decir la compañía? El mío. El mío, seguro. Entonces, hoy la autoridad de los puertos no controla el tráfico marítimo como ocurre en muchas autoridades, y necesitas mucho dinero, tecnología de avanzada para lo que es regular realmente un tráfico marítimo. Hoy los pilotos, sin tener que hacerlo, tienen un sistema donde el primero que solicita el servicio pues lo van poniendo, pero si el Estado es el que debería hoy, diciéndole, no, la prioridad es el LNG sobre el ferry del Caribe, un ejemplo. Eso todavía no ha pasado de la autoridad de los puertos. Y volviendo con todo lo que está ocurriendo, el Estado es el que tiene que comenzar a asumir ese rol regulador que tiene la ley del 1968, que tiene la ley 125 del 42, que tiene el nuevo reglamento que pudimos adoptar el 4 años pasado, para tener esa función más activa porque necesitas orden. Seguro. Y también parte del asunto es que, ¿verdad? Que de nuevo, la peligrosidad de un barco con gas, pues implica unas medidas cautelares, porque recordemos que había 2 alternativas para llevarle gas a la Central San Juan y a la zona norte de Puerto Rico, y era un gasoducto, que el país decidió no hacerlo, y número 2, pues una barcaza flotante, y se hizo la barcaza flotante. Ok, so, en esa barcaza flotante, ¿cómo esa barcaza entra? Dame los pasos y cuál es el rol de los 4 remolcadores, que ahora dijeron no nos han pagado, así que vamos a dejar de operar. Finalmente, aparentemente se les pagó, pero ok, ¿cómo funciona ese proceso? Háblame de eso. 3 millas antes, con tiempo de anticipación, el agente de esa compañía marítima ya debió hacer las gestiones de solicitar el espacio con la oficina de pilotos, recontratar los remolcadores, todo el papeleo, ¿verdad? Que hay, si hay que hacer una gestión con aduana, Coast Guard. Y el día del día que entra el barco, 3 millas mar adentro, los pilotos o los prácticos a bordo de la embarcación. Dependiendo cómo están las condiciones climatológicas, sabemos que en este gas natural pues está más restringido por la orden del Coast Guard, pero ya los 4 remolcadores ya se colocan en las 4 puntas del barco como 2 millas mar adentro. Si el mar está muy complicado, entonces ya eso lo hacen ya entrando en la Bahía de San Juan. Todo depende de las condiciones climáticas. El barco reduce sustancialmente su velocidad. Al reducir su velocidad pierde fuerza hidrodinámica. Ahora el barco es peligroso porque un barco tan grande, a veces tú le puedes dar el timón completo y no va a virar, porque si no tiene flujo pasando por esa propela, no tienes hidrodinámica. Ahí entonces que los remolcadores suplen esa ausencia, ¿verdad? de propulsión. Hacen el viraje, la maniobra complicada para atracar en el AIB, siguiendo todos los parámetros que el Coast Guard impuso en su orden. Y teniendo 2 remolcadores listos, stand-by, porque cuando los otros barcos le toque hacer la maniobra con ese barco de gas natural, hay que tenerlos establecidos allí por si ocurre un desperfecto americano o alguna situación. Los barcos estén listos para empujar ese barco y no tenga una colisión. Un choque. O sea, básicamente si viene un barco con comida o con medicinas o... barco de tow, de crawler, lo que sea. De carros, lo que sea, viene por allí, que no vaya a chocar con que no vaya a chocar con el vehículo o con este aparato gigantesco que tenemos aquí atrás. O sea, con ese barco,
En otras palabras, que ahí están los dos remolcadores permanentemente por la peligrosidad obviamente del y gas. ese barco que entra también tiene sus remolcadores, ¿verdad? Los pilotos pueden pedir para ese que está entrando, más los 2 que el Coast Guard exige y las simulaciones reflejaron que hay que tener ahí, por si ocurre algo, rápido lo puedas empujar. Esas simulaciones que hicieron en Houston y Mississippi, ¿por qué se hicieron allá y no aquí? En Puerto Rico no están los centros de tecnología y creo que se llama MITAX, el centro, y es como los simuladores de Boeing que están en Toulouse, de Airbus. Es uno de los lugares más especializados del mundo donde van toda la industria. Sí, básicamente en el mundo entero se replican o se simulan los puertos entonces y se hace eso para hacer como entrenamiento de pilotos. Y hubo otra parte, de hecho me cuenta que se hicieron unos modelos a escala y se pusieron en el río, en Mississippi. Que esto no fue un día para otro. Y hago también esta nota de que si queremos traer más gas natural o en la Bahía de San Juan, en ocasiones tú tienes gente en el gobierno diciendo, yo voy a llamar y que entre el barco mañana mismo. Mira, hay unos parámetros ya establecidos. Tú con esto no puedes jugar. Un accidente aquí puede costar la vida. Las reglas son las reglas. Bueno, muchas vidas, porque ahí mucha gente vive. O sea, no solamente los que trabajan en la zona, sino también la zona residencial de Puerta de Tierra, Cataño, etcétera. Y aquel que de alguna manera promueve la seguridad marítima, en ocasiones pues se le cancela en la industria en Puerto Rico. Mira esta persona que no quiere, mira qué cobarde. No, las reglas son las reglas, hay una orden del Coast Guard, hay unas simulaciones. Y si quisieran traer otro barco más grande, porque en Puerto Rico se va a quemar más gas natural y hay que traer un barco más grande como ese, pues hay que hacer lo mismo. Hacer más, porque cada barco es distinto. Y sí, cuesta dinero. Hay que quizás pasar un año en haciendo esas dimensiones, esos parámetros. Pero ¿qué es lo contrario? Estar en una jurisdicción que la compañía marítima llama a fulano y contrata a sutano y llama a la gobernadora, gobernador. Bueno, yo presumo que ya después de Capeco todo el mundo entiende. Créeme que no. Créeme que no. Créeme que hay muchas presiones económicas porque hacer la industria. Claro. La industria es... Bueno, o sea, ahora mismo la industria aeroespacial, o bueno, la industria aérea, hay bien poquitos trabajadores, operadores aéreos, a pesar de todos los accidentes, a pesar de todo lo que se está viviendo, hay menos gente porque pues el costo, pues la gente no quiere pagarle al personal que trabaja en la torre de control. Y pues hay un problema de las torres de control que no hay suficiente personal y todo el mundo ya vivió, sabe lo que pasó en Washington, D.C. Y a pesar de eso, pues no ha habido un reclutamiento adicional o los que ha habido han sido muy pocos en comparación con lo que se supone que hace falta. Sí, eso pasa también en todas las industrias. Por eso es que tú necesitas a una autoridad de puertos y la Comisión de Practicaje y otras entidades gubernamentales que no deberían tener presiones económicas, o se supone que no deben tener presiones económicas, estableciendo ese orden porque es la seguridad del muelle, las vidas. Sí, y más en nuestro caso que solamente tenemos un muelle real en la práctica porque es el muelle de San Juan. Si usted, y una entrada y una salida solamente. Por eso, o sea que tenemos un muelle bien peculiar, no es como otros lugares del mundo donde hay múltiples entradas y salidas o es mucho más abierto la entrada y salida. Ok, planteo ese asunto, entro entonces a la hora del contrato. Yo soy de los que piensa que darle un contrato de exclusividad a una empresa como esta es un problema. Por otro lado, yo quiero ser lo más justo posible y razonable. Genera PR, ¿verdad? Los dueños de Genera, New Fortress, ellos fueron los que hicieron una inversión allí. O sea, allí en ese muelle no había el equipo para cambiar a gas natural, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, ¿verdad? El proceso de criogénesis, donde tú tienes que cambiar, ¿verdad? De gas, lo cambias a líquido y líquido a gas. Pues hacer ese proceso requiere una inversión. Ellos fueron los que hicieron esa inversión en ese muelle. Ese muelle no era un muelle de eso, era un muelle de carga como otro cualquiera que apenas se usaba, dicho sea de paso, según la información ¿verdad? Que hemos hablado anteriormente. O por lo menos que yo he sabido anteriormente. Ese muelle que le pertenecía a Pan American Grain, o era el que lo tenía administrado, ¿verdad? Ellos se lo compran y entonces empiezan a tener esta operación y montan un equipo de gas natural para hacer este proceso, ¿verdad? Si nosotros fuéramos en otras jurisdicciones, pudiéramos en teoría pagarles a ellos, o llegar a un acuerdo contractual de que si yo lo voy a comprar a otra persona o a otra entidad, tú tienes que dejarme utilizar tus facilidades y demás. Eso no se hizo originalmente en ese contrato. ¿Cómo funciona eso en la industria? Usualmente dar exclusividad a un muelle, Jay, y voy a establecer como analogía a los contratos que Puertos en Puerto Rico hizo con las compañías de crucero. Históricamente Puerto Rico hizo la autoridad de los puertos, hizo muy malos contratos. y la exclusividad, darle la exclusividad de un muelle público a una compañía, usualmente en la industria tiene un costo bien grande. El arrendamiento debe ser muy sustancial y hasta lo hacen a cambio de que tienes que encargarte hasta del mantenimiento y de todos los gastos asociados.
Quiero traer como ejemplo la industria de cruceros. Puerto Rico le daba acuerdos preferenciales a unas líneas de cruceros por 20 años. Cuando yo le hablaba de esto a mi homóloga en el puerto de Miami, ella se sorprendía, la directora del puerto de Miami, porque jamás y nunca Miami le va a dar a una compañía de cruceros 20 años de preferenciar una área de cruceros. Y dice, y si se lo damos, le va a costar una millonada y le vamos a poner todo el peso. Pero así que históricamente el gobierno ha hecho malos contratos de industria marítima. De hecho, una de las razones por que yo apoyé la privatización es en que, ausencia de una cultura marítima y profesional, etcétera, pues vamos a privatizar el contenedor de crucero. Pero eso es otro tema. Pero sí, el único muelle exclusivo en esa zona es el de NF Energía. Usualmente lo que tienen las compañías son preferenciales. La compañía que opera, ahí tienes compañías de estiva, tienes compañías, ahí tienes Hernán Ayala, Ayala Colón, tienes Puerto Rico Terminal, tienes Toad Maritime, ahora tienes International Public Terminal. Todos ellos lo que tienen son acuerdos preferenciales, es decir, cuando venga su barco ellos tienen la prioridad. Pero la plataforma, esos 200 pies le pertenecen al Estado. Y cuando ellos no tengan su barco, el Estado puede decidir qué barco vaya o no. O sea, que la autoridad portuaria se reserva unos poderes bien, bien grandes. Contractualmente, pues ese no fue el caso y de acuerdo contigo. Sé que hay muchos argumentos a favor, en contra, pero la exclusividad no es lo usual. A menos que el terminal, el único que tiene casi su propio terminal fue Crowley en Isla Grande, que al no tener espacio en la bahía de San Juan, ellos construyeron su propio muelle. No había, el terminal de Crowley lo construyeron ellos. Pues obviamente pues, es de exclusividad porque ellos lo construyeron de la nada. Pero el área de Puerto Nuevo no es usual, ¿verdad? La parte de la exclusividad. O sea que no es normal que haya un contrato de exclusividad para gas natural en ese muelle. Eso no es normal. Realmente la exclusividad una autoridad portuaria los rinde y tiene que ser a cambio de unas garantías. Yo lo que creo es que con la preferencia se podía lograr Claro, no quiero hacer Monday Morning Quarterbacking, ¿verdad? Sabrá Dios, no había gas natural, las presiones, muy bien tú lo has hablado en tu programa el mediodía. Pero la pregunta es, ¿las autoridades portuarias tienden a dar mucho contrato de exclusividad? La respuesta es que no. La exclusividad es lo último que tú entregas. Porque... Y lo que normalmente eso se hace entonces sería dejar que tú montes tu operación, pero exigirte que si yo tengo otra empresa, pues tienes que dejarme utilizar tus facilidades. A cambio de un peaje, pues, a usualmente cambio de un fee. Puedes exigir eso, o te doy la preferencia. Cuando venga tu barco, nadie puede atracarte. Vamos a honrar a ti que tu calendario tiene preferencia y tú tienes quizás 48, 72 horas, una semana de decirle a la autoridad portuaria, este es mi schedule, este es mi calendario y yo no puedo ofrecerle a nadie más los días que tú seleccionaste a cambio de invertir toda esa millonada que invertiste, pero los otros días que tú no utilices yo puedo traer a otra entidad, que es lo que pasa ahora mismo en los otros muelles de la bahía de San Juan, de Puerto Nuevo, en esa zona importante de Puerto Nuevo. O sea que en teoría yo pudiera tener otra empresa que tenga un tanque allí de almacenamiento y en teoría, ¿verdad? De nuevo, que venga, atraque allí, descargue hacia su tanque, en vez de al tanque, ¿verdad? Donde está New Fortress, pues que lo haga en vez de New Old Fortress, pues Old Fortress. Y entonces yo tengo otra empresa que descarga hacia otro tanque. En teoría eso pudiera ocurrir. Con un nuevo contrato, porque no lo permite. No, claro, sí. Pero en teoría yo pudiera... Sí, en teoría, si ese contrato vence, ese contrato se cancela y hay que renegociar un nuevo contrato con esa o cualquier otra entidad, creo que la autoridad de puertos y el gobierno lo que va es, me imagino, a darle preferencia, no exclusividad. Va a poner unas cláusulas que en caso de desastres naturales, emergencias, violaciones al contrato, pues pueden ser un tipo de takeover, ¿verdad? Pero sí, contractualmente. Pero la pregunta es, la exclusividad no es usualmente lo usual para una autoridad portuaria. Por tanto, lo normal hubiera sido ese tipo de acuerdo distinto. Y yo presumo que la gente que dirige puertos o dirige puertos, pues sabe eso. O sea, cuando tú dirigiste puertos, tú sabías que hay una práctica que es lo más común versus una práctica que es lo más sagrado, por así decirlo, que es dar exclusividad a una empresa. Sí, y para ser honesto, muchas cosas las aprendí sobre la marcha, otras cosas las sabía, porque ya yo era, gracias a Dios, el asesor legal, ¿verdad? Que tenía unos beneficios, pero sí, ¿verdad? Es... la exclusividad, a menos que es un muelle privado, pero cuando lo que tú quieres es proteger los muelles públicos, ¿verdad? Para tener flexibilidad, ¿verdad? Para poder asignar o garantizar el acceso, ¿verdad? De bienes y servicios. Ok, y entonces, en teoría, y aquí voy a sacar, ¿verdad? el sombrero de abogado, pudiera legislarse como asunto de seguridad nacional el que, por legislación, ¿verdad? se requiera
en lo que fue como la Ley 7 o digamos que la Ley de Retiro y tantas otras leyes que se han pasado que son en menoscabo de obligaciones contractuales, pero se entiende que aunque cambian condiciones de contratos previos, son válidas porque es un asunto de seguridad o de garantía, en este caso, ¿verdad? A través de la realidad de que la energía eléctrica depende en gran medida de que ese combustible entre a Puerto Rico o el Puerto Rico no es vivible a un costo. De hecho, no se pueden usar por las regulaciones de las MATS, ¿verdad? Por eso ya uno ni sabe si existe la EPA o no, para fines prácticos. So, dicho eso, eso sería un argumento que pudiéramos hacer, o sea, una legislación que elimine disposiciones contractuales de exclusividad como esa. Eso pudiera hacerse. Yo creo que el gobierno tiene varias alternativas. Renegociar el contrato ahora, New Fortress está débil, quizás ellos mismos quieran alguna flexibilizar y ceder. Puede expropiar, lo que costará mucho dinero. No creo que el gobierno tenga ese dinero. La Junta de Supervisión Fiscal lo puede cancelar, pero escuché que alegadamente la renta llegaba más que a 8 millones y hay un argumento de que la Junta no tiene jurisdicción. Y otra de las posibilidades es que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico apruebe una ley de emergencia. Tiene que ser una ley, ¿verdad? Y luego la gobernadora la firma, porque estamos hablando, ¿verdad? Hipotéticamente, de emergencia, amparándose, menoscabando las obligaciones contractuales. Creo que cuando uno de los elementos es temporalidad en la jurisprudencia, que tiene que ser por un breve periodo de tiempo, no puedes menoscabarlo por perpetuidad, como creo que la Ley 7 y las leyes de retiro, la Ley 3, pasaron por ese tipo de... se adoptaron, ¿verdad? Menoscabando esas obligaciones contractuales. Hay otros argumentan de que necesita la autorización de la Junta y el título 3. Escuché un analista diciendo de que como el prepa está en quiebra y argumentando de que quizás se necesite autorización de la Junta y del Tribunal de Título 3. Eso pues se lo dejo a los expertos de quiebra. Pero en teoría es interesante. Bueno, pero lo cierto es que en este caso es un contrato de puertos, no es un contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica. El contrato de energía eléctrica es de la compra de acuerdo. del de combustible. Verdad que no me atrevo quizá a opinar ahí, pero alguien ha levantado eso. Está bien, pero, sí, yo pienso que todas las alternativas tú las tiras y vamos al tribunal y resolveremos porque es un asunto de seguridad nacional en este caso, ¿verdad? Seguridad como país en nuestra jurisdicción. Pero en derecho sí, una legislación, emergencia energética, se menoscaba esa obligación por 120 días, 200 días, un ejemplo. Claro, eso va a provocar un litigio. Al otro día va a haber una sentencia declaratoria, un injunction preliminar y permanente. Pero, claro, eso es normal. Y pues, pero en el mundo de la idea puede ser una alternativa. Pregunta, ¿hay exclusividad de jurisdicción federal o aquí estaríamos hablando es que no sé si diversidad ciudadana? Sí. No, a diferencia de la aviación. ¿Estatal o federal? Bueno, creo que New Fortress es local, así que no, es estatal. De hecho, a diferencia de la aviación, la industria marítima tiende a darle mucho más deferencia a los estados y no hay tanto campo ocupado federal como la aviación. Estados Unidos es un país que la aviación sí es totalmente preempted, ¿verdad? Hay una legislación federal que ocupa por la naturaleza del federalismo y porque la navegación, las 13 colonias y los artículos de federación, ¿verdad? Toda la historia, los estados han tenido mucho más control, a diferencia de la aviación. Claro, la aviación luego, ¿verdad? Fue después de 1903, más la industria marítima pues lleva siglos, ¿verdad? Pero sí, claro, quién sabe si hay un tipo de jurisdicción por federal question o diversidad, ¿verdad? Que se pueda hacer un tipo... Sí. Pero, ¿verdad? Y eso pues sería campo de pero en eso ya en litigio. En teoría la ley, si se aprueba una ley de esa naturaleza, menoscabando las obligaciones por una emergencia energética, anticipa un pleito estatal. Es que aquí pasaron tantas cosas tan raras para ese contrato y para ese acuerdo. Pero nada, esos son otros 20 pesos. O sea, pasaron tantas cosas. Yo recuerdo... hay cosas que yo... No, yo recuerdo... Ni sé. Por ejemplo, emails. Yo recuerdo emails de empleados de energía eléctrica advirtiendo, mira, porque cuando se puso allí originalmente New Fortress, parte de lo que ocurrió fue que había un acuerdo de confidencialidad para compartir información entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los dueños de New Fortress, los dueños de Genera, perdón. Y ese acuerdo fue criticado por gente de la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo, pero espérate, esta gente vamos a darle un acuerdo de confidencialidad para compartir información y después ellos van a licitar. No, pero es que originalmente no iban a licitar, era solamente para traer gas para industria, de hecho gas propano, lo que se decía, ¿verdad? Pero todo eso que ocurrió, en fin, pasaron tantas cosas irregulares que pues entrar ahora y volver a revisitarlo sería muy difícil. Para mí ahora sería buscar una solución entonces al problema. Sí. Oye, yo creo que hay una frase que a mí me encanta, es que no hay mayor espectáculo en la vida que hasta que la realidad alcanza las ideas. Y había muchas ideas y muchas, ¿verdad? Y hasta que las realidades, y así es la industria. Y es como las alianzas público-privadas. Cuando hace 7 años quizá había una o dos, y ahora tenemos casi 5 o 6.
pues es normal detenerse y decir qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? Es normal, uno tiene que tener ese ejercicio de humildad. Lo mismo también con este tipo de contratos. Ahora, shame on us, o vergüenza nuestra, ¿verdad? De ahora en adelante, con toda esta experiencia, pues la nueva generación y la nueva clase política y todo, pues tiene ahí unos puntos de referencia, ¿verdad? De qué no hacer o ser más listo en las negociaciones. Pero usualmente estos acuerdos el gobierno está desesperado. Tú lo explicaste muy bien hoy, de lo de María, buscar nuevas alternativas para no depender del diésel y a veces pues la prisa, ¿verdad? Y todo estaba bien, de hecho, en el sentido de que esta relación parece hasta que ocurrió, bueno, este cuatrenio hasta comenzaron una relación, ¿verdad? Con los 110 millones, etcétera. Yo creo que nadie pudo... Esto fue como lo de Trump y Elon Musk. Bueno, aunque mucha gente lo anticipó, pero fue bien... Sí, no aparentaba que iba a haber una confrontación del nivel que ocurrió. Correcto. Al revés, parecía que había una relación bastante estrecha. En algunos momentos uno pensaba que igual que Elon Musk y Donald Trump había como que algún tipo de acuerdo, premisa inarticulada, pero bueno. Exacto. Pero cuando ocurre, entonces cada uno se va a defender y va a buscar las cláusulas del contrato y es lo que hay, es la ley de las partes y entonces pues le toca ahora al gobierno ser lo más creativo posible. Gracias. No, un honor y un placer estar aquí. Gracias.